Estamos estudiando la vida de Abraham y estamos viendo cómo Dios está desarrollando la fe en su vida. Y este es un ejemplo y una lección que todos debemos aprender. Estamos usando, para esta lección en particular llamada la mente de fe, estamos usando Hebreos capítulo 11, versículo 13 como versículo principal. Vamos a leerlo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, el ojo de fe. Como vimos en la lección pasada, estaban seguros de esto. Y esta lección se llama la mente de fe, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La mente de fe es la segunda cosa que Dios debe desarrollar en la vida de Abraham para ayudarle a vencer las dudas y temores que él tiene. Quiero darles un pensamiento introductorio. El mayor campo de batalla en el mundo está entre nuestras orejas, está en nuestra mente, nuestros pensamientos. Y si tú no puedes tener tus pensamientos bajo control, estás en grandes problemas. La forma en que llevas tus pensamientos es por esto que debes memorizar y estudiar y leer la palabra de Dios y meditar en ella. Métela en tus pensamientos. La palabra de Dios son los pensamientos de Dios. El profeta Isaías habló sobre esto y decía, como son más altos los cielos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que los suyos, y sus caminos por encima de los nuestros. Y es por esta razón que Dios nos ha dado sus pensamientos, su palabra, y debemos aprender a edificar y llevar nuestra vida conforme a ellos. Vas a encontrarte con muchas personas que van a querer atacar la Biblia y van a querer atacarla desde diferentes perspectivas. ¿Por qué? Porque si pueden destruir la palabra de Dios, pueden destruir la fe de tu vida. La fe viene por el oír y el oír una palabra de Dios. Entonces no permitas que esto ocurra. La palabra de Dios es tan preciosa, es tan poderosa y va a hacer gran diferencia en tu vida. Entonces el mayor campo de batalla en el que nosotros haremos guerra es en nuestros pensamientos. La Biblia nos advierte sobre esto en el libro de Santiago. Capítulo 1, versículos 6 al 8 está hablando de la doble moral o el doble ánimo. Dice que el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y también dice que el que sea así no espere recibir cosa alguna de parte de Dios. Declaraciones poderosas. ¿Cuál es el problema? El doble ánimo. Yo crecí en las colinas de Arkansas y ahí solíamos decir esta pequeña frase que decía, yo tengo media mente para hacer esto, y ese es un dicho bastante coloquial por allá, y sabíamos qué significaba, y significa, he estado pensando en eso, tal vez lo haga, tal vez no. Pero ese es el problema para muchas personas. Tienen media mente, doble ánimo. Voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y por tanto nunca se concentran, nunca pueden hacer una cosa. Como el apóstol Pablo decía, esta única cosa que hago. Solamente cuando puedes hacer esto, podrás tener una gran fe. Y ahora, viendo a estos hombres de doble ánimo, dice que es inconstante en todos sus caminos, como las olas del mar. Y esta es la situación con las olas del mar, que vienen una tras otra, tras otra, tras otra. Y algunas personas nunca se estabilizan en lo que es la voluntad de Dios para sus vidas. Muy bien, quiero enseñarles 3 cosas acerca de desarrollar la mente de fe. Y la primera es la que yo llamo la preocupación de Abraham. La preocupación de Abraham. Dios había ayudado a Abraham a ver la promesa. Y sí lo hizo, claro. La palabra de Dios vino en visión. Dios le sacó de su tienda y le dijo, mira a los cielos, cuenta las estrellas. Y lo que Dios estaba haciendo era ayudarle a ver algo. Ahora, recuerda que todo lo está viendo de lejos. No está cerca, no va a pasar hoy. Y tampoco va a pasar el año que viene. Lo que Abraham estaba creyéndole a Dios no iba a ocurrir por otros varios miles de años. Y a través del ojo de fe, puede ver todo esto, aun si se encuentra a una larga distancia. Pero aunque tiene el ojo de fe, Abraham responde a lo que Dios le está diciendo. Y le dice, ¿cómo puedo saber
que podré heredarlo. Esta es una declaración clave. Él quiere tener la seguridad. Él quiere tener algo que funja como garantía. ¿Qué es lo que tú me puedes dar? Y otra vez, él vuelve a decir, bueno, yo tengo a este chico llamado Eleazar de Damasco y que es mi siervo. ¿A poco él me va a heredar? Y Dios le dice, no, en mi promesa no estoy hablándote sobre Eleazar, sino que hablo de un hijo que voy a darles a ti y a Sara. Así que, ¿cómo podemos saber? Lo cierto es que Dios quiere ayudarnos a vencer las dudas. ¿Habrá alguien aquí, además de mí, que haya luchado con dudas? Oh, yo he peleado esa batalla tantas veces. Duda. ¿Por qué dudamos? Porque no estamos del todo seguros. Porque nuestra mente no está convencida. Tenemos pensamientos que son contrarios a lo que Dios ha dicho. Sabemos lo que Dios dijo, pero ¿cómo puede ser? La verdad es que Dios quiere ayudarnos a vencer nuestras dudas. ¿Y cómo lo hace? En el caso de Abraham, y yo creo que es una imagen para nosotros, Dios le ayudó a hacerlo al entrar en una relación de pacto con Abraham. Esta es la primera vez en la vida de Abraham en que Dios entra en un pacto con él. Ahora, Abraham había hecho altares, él había adorado a Dios, le había ofrecido cosas a Dios, pero en este caso existe un pacto, una relación de pacto que se efectúa. Ahora, yo creo que esta es una de las cosas que debemos hacer en nuestras vidas. Verás, una cosa es ser un cristiano, un creyente. Yo sé que me voy al cielo, yo sé que Jesús murió por mis pecados, yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y otra cosa es ser un esclavo por amor de Cristo Jesús. Lo he mencionado antes, pero debo repetirlo. No me ha costado nada convertirme en cristiano. Jesús pagó ese precio, pero para convertirme en un hombre de Dios, eso me ha costado todo, todo. Pero cuando entras en un pacto con Dios, y veremos cómo esto ocurre en la vida de Abraham, al entrar en un pacto con Dios, eso resuelve tus dudas. Y esto es lo que Dios quiere hacer por nosotros. ¿Recuerdas a los fariseos que se acercaban con Jesús y le decían, ¿cuánto tiempo más nos vas a hacer dudar? A ver, un momentito. Dios no es el problema. Jesús no es el problema. No es Él quien nos está haciendo dudar. La razón por la que dudamos es porque nunca hemos lidiado con ciertas cosas en nuestra vida. No lo hemos traído al altar, ni se lo hemos ofrecido a Dios. Hay muchas personas que quieren llamar a Jesús su Salvador, pero no hay muchas personas que quieran llamarle Señor. Hazle el Señor de tu vida. Ahora, hablemos sobre cómo Dios desarrolló esto en su vida, el pacto de Abraham. Lo primero que vemos en esta historia, con Dios y Abraham, es tráele a Dios todo aquello que Dios te pida que le traigas. Lo que quiero decir es que los pactos tienen que ser personales. Y este es un gran error que muchos de nosotros cometemos a veces. Imitamos la fe de alguien más. No. Trae ante Dios todo aquello que Dios te pida que le traigas. Y en este caso Dios dice, yo quiero un carnero, quiero que tenga 3 años de edad, quiero que lo traigas. Y también nombra específicamente lo que Él quiere que Abraham traiga para que haga un sacrificio. Y la forma en que hacían esto en aquellos tiempos, para llevar a cabo un pacto como estos, es que hacían un pacto entre 2 personas, viéndose a la cara, y tomaban lo que traían para ofrecer, casi siempre era un sacrificio de animales, de un cordero, y lo tomaban y cortaban a este cordero por la mitad, y ponían las mitades de esta manera y permanecían viéndose a la cara, y posteriormente caminaban en una figura como de 8 entre las piezas de este sacrificio. ¿Qué hacen? Se están identificando con este sacrificio diciendo,
yo voy a dar mi vida para cumplir con este sacrificio. Yo me estoy ofreciendo a mí mismo. Y si yo rompo este pacto, lo que ha sido hecho con este sacrificio se ha hecho conmigo. Y esto ocurre aquí. Dios y Abraham están haciendo un pacto el uno con el otro. Lo siguiente que notamos es que el diablo intenta robarse el sacrificio. En esta historia, y usted puede encontrarla en Génesis capítulo 15, dice que las aves de rapiña descendieron para consumir el sacrificio, pero Abraham pudo ahuyentarlos. ¿Y qué nos muestra esta imagen? Los buitres, obviamente, representan espíritus demoníacos que son agentes del diablo que han venido para robarse el sacrificio, para intentar detenerte y evitar que hagas pacto con Dios. No permitas que esto pase. El diablo sabe que si entras en un pacto con Dios, vas a resolver algunas de tus dudas. Y entonces tú serás peligroso para el diablo. Entonces intenta detenerte y evitar que entres en un pacto con Dios. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, a través de personas con las que hablamos. Nuestros amigos nos dicen, no tienes por qué hacer esto, no debes. Oh, Dios, yo te lo digo. Las personas siempre tendrán ideas y opiniones. Y generalmente la verdad no valen tanto. Quisiera preguntarte, ¿alguna vez has entrado a uno de estos museos o algún lugar donde tengan estas casas de espejos o espejos locos? De esos espejos que si eres alto y te reflejas en ellos pareces chaparro y gordito, o si eres bajito y gordito te hacen ver bastante alto. Espejos locos. Por lo general esto es lo que representan las opiniones de las personas. Son sus opiniones, pero ellos no saben lo que Dios está haciendo contigo. No saben lo que Dios está diciéndote. Tú tienes que conocer a Dios por ti mismo. Entonces, ¿qué traes? Lo que Dios te diga. Y no vayas a permitir que el diablo lo robe. No dejes que Él te detenga. Ahora, ya que Dios es superior, he mencionado este problema que Dios tiene, que Él es como un hombre extremadamente rico que nos ama y que quiere casarse con nosotros, pero nosotros le amamos a Él o amamos lo que Él nos puede dar. Ya que Dios es tan superior a nosotros no podemos tomar a Dios como un igual. No somos Dios y nunca seremos Dios. Ahora es cierto que Dios nos invita a formar parte de su familia. Es verdad que Cristo Jesús va a casarse con la iglesia. Se llama la novia de Cristo. Es una imagen bastante hermosa, pero comprendamos, solo el amor nos hace iguales. Porque no estamos en igualdad. No sabemos lo que tiene Dios. Tampoco tenemos los recursos que Dios tiene. ¿Cómo es que dos en desigualdad se hacen iguales? Es por esto que se basa en un pacto de fe. Un pacto de fe. Porque si Dios basara la salvación en inteligencia, coeficiente intelectual, entonces todos los genios serían salvos. Y la mayoría de nosotros quedaríamos fuera. ¿Y qué si Dios basara el sistema de salvación en, digamos, recursos financieros? Entonces todos los multimillonarios podrían comprar su entrada al cielo y los pobres quedarían fuera. Entonces Dios ha desarrollado un plan en el que todos somos iguales. Amor, que energiza la fe. Fe que obra por amor. Así nos acercamos a Dios. Y esto es lo que Dios hace por Él. Ya que Abraham es solo un hombre y está entrando en un pacto con Dios, todo lo que él puede hacer es obedecer a Dios y lo que Él diga. Y esto dice la Escritura al respecto. Dice, mas a la caída del sol, un sueño profundo vino sobre Abraham. Y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Hablamos sobre una experiencia espiritual.
Y esto quiere decir que no hay manera en que Abraham pueda cumplir todo por sí mismo. Solo Dios puede hacerlo. Y eso es lo que tú debes comprender sobre las promesas de Dios. Tú no puedes darles cumplimiento por ti mismo. Sea lo que Dios te haya llamado a hacer, sea lo que sea, tú no puedes hacerlo por ti mismo. Vas a tener que recibir la ayuda de Dios, ¿correcto? Entonces, mientras Abraham está yaciendo ahí, en este sueño profundo, en el suelo, el Espíritu de Dios comienza a moverse y caminar entre las piezas del sacrificio. Porque como ya dijimos, generalmente son dos personas, dos que hacen este pacto. Y son básicamente iguales y dividen el sacrificio y caminan como ya lo mencionamos. Caminan como si estuvieran haciendo un 8 y caminan y se identifican con él. Pero en lugar de Abraham, él está haciendo un pacto con Dios. Entonces es Dios quien camina entre las piezas de este sacrificio. ¿Me doy a entender? Es exactamente lo que Jesucristo hizo por nosotros. Algún poeta lo dijo muy bien. Teníamos una deuda que no podíamos pagar. Y Él pagó una deuda que no tenía por qué pagar. De esto se trata la cruz. La cruz es un altar, que es donde Jesús se ofreció a sí mismo por nosotros. Porque lo que no podíamos hacer a causa del pecado, a causa de nuestra humanidad, de nuestras debilidades y de todo lo que nos hace personas, nuestros fracasos. Oh Dios, Dios. Como Lord Cromwell de Gran Bretaña, él vivió hace muchos años en Inglaterra y dijo a estas personas que hacían retratos de la realeza y él decía, píntenme, píntenme, tal como soy. Es decir, no intenten hacerme ver muy bien. Y la verdad es que todos tenemos defectos también. Todos tenemos imperfecciones. Todos tenemos debilidades. Pero eso mismo es lo que Jesucristo puso sobre sí mismo, nuestras debilidades, y murió por nosotros. Él hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Y como dice aquí, era como un horno que estaba ardiendo, una antorcha quemándose. Me recuerda la escritura en Hebreos, donde dice, nuestro Dios es un fuego consumidor. Y es lo que he descubierto en mi propia vida. El fuego que viene del altar de Dios. Yo no soy perfecto y nunca lo seré. Mientras yo esté en esta carne siempre habrán muchas imperfecciones. Pero puedo decirte hoy que hoy soy mucho más como Jesucristo de lo que era hace 40 años. Él me ha cambiado. El fuego de su altar ha consumido muchas cosas. Yo digo esto y muchas personas me honran y me muestran respeto y piensan que solamente digo cosas bonitas, pero no es así. Lo que estoy diciendo es la verdad. De no ser por Jesucristo, yo no les caería nada bien. Habría tantas cosas acerca de mí que les resultarían repulsivas e intolerables. Pero es Cristo quien me ha hecho lo que soy. Y es gracias a que, vez tras vez tras vez, voy de regreso al altar. Y pienso en la cruz como el altar. Una cosa es ver a Jesús en la cruz, pero el apóstol Pablo dijo, juntamente con Cristo yo he sido crucificado. Una cosa es verle a Él en la cruz, y otra muy diferente es subir a la cruz y morir junto con Él, morir a tus ambiciones, morir a ti mismo, morir a tus deseos, morir a tus sueños. Lo que sea que Él te pida, entrégaselo. Eso está pasando aquí. Y mientras Abraham está acostado en el suelo, durmiendo, la presencia de Dios está moviéndose entre las piezas del sacrificio. Ahora vayamos al tercer punto que quiero enseñarles porque, me encantaría predicar sobre cada punto porque hay tantas verdades aquí. Pero veamos el tercer punto. Yo le llamo la confianza de Abraham. Dios le dijo a Abraham, si tú quieres saber con certeza o saber
del todo, ¿cómo vas a lidiar con tus dudas? ¿Qué vas a hacer con esas dudas? Y todos nosotros lo hacemos, todos. Yo he conocido y he leído sobre personas que se burlan de los hombres y mujeres de Dios que han luchado con dudas. Pero esa es la risa de los tontos, porque todos luchamos con dudas, todos nosotros. En mi propia vida yo he tenido que luchar con dudas tantas veces, y todos nosotros tenemos que luchar con dudas. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Cómo puedes, como dijimos, saber con certeza? ¿Cómo resolverás esto en tu mente? Nos lo muestra aquí. Primero, Dios le da una palabra profética, una palabra de profecía. Dios le dice a Abraham, tú vas a estar aquí hasta el final de tus días y luego tu descendencia se irá a otro lugar, y no nombra este lugar, pero nosotros sabemos, es Egipto. Se fueron a Egipto y morarán ahí por 400 años, y luego les haré volver a esta tierra otra vez. Esa fue una palabra profética. Hablemos de palabras proféticas por un momento, porque 1/3 de la Biblia es profecía. Obviamente la profecía es importante para Dios y para nosotros. ¿Y qué hay sobre la profecía? Dios le da la palabra profética, o como lo menciona Pedro, él dice, tenemos la palabra profética confirmada, y hay mucha confusión respecto a este tema. De hecho, tanta confusión que un capítulo entero en la Biblia está dedicado solo a este tema. Y este es 1 Corintios 14. De esto habla el capítulo, del tema de la profecía y de cómo juzgar la profecía. Y esto es interesante, juzgar la profecía. ¿Es palabra de Dios? Oh, claro que sí lo es, pero tiene que venir a nosotros a través de personas. Tú no juzgas a Dios, sino que juzgas al mensajero, cómo fue entregada. Y siempre es entregada de esta manera. Entonces debemos juzgar las palabras proféticas. Y aquí hay algo que es muy importante notar, y lo encontramos en el libro de Primera de Timoteo, y dice que por las palabras de profecía que te han sido entregadas, por esas palabras podrás pelear una buena batalla. Y esto es clave para entenderlo. Nosotros no vivimos por la profecía, sino que luchamos por la profecía. Gran diferencia. ¿Cómo vivimos? Por toda palabra que sale de la boca de Dios. Vives por la Biblia. Vives por la palabra de Dios. ¿Cómo peleamos? Dios nos da palabras proféticas, y uno de los ejemplos más claros en mi vida, mi esposa y yo habíamos estado casados solo por 1 año para entonces, y en ese tiempo estábamos involucrados en el evangelismo y conocíamos a un evangelista que nos invitó a trabajar con él, y era un buen evangelista. Él era un buen ministro. Y él me decía, mira, vamos a hacer estas reuniones evangelísticas, tu esposa puede tocar el piano y cantar, y ella es excelente para hacer esto, y tú puedes predicar los servicios matutinos y ayudar a supervisar los servicios nocturnos. Y le dije, bueno, déjanos orar al respecto. Entonces recorrimos cientos de millas predicando, y nadie conocía el tema de nuestras oraciones. Nadie. Pero yo prediqué esa noche, estábamos haciendo esta reunión de evangelismo, y había un ministro invitado que estaba sentado hasta atrás, y él era conocido en la iglesia, pero yo nunca lo había visto antes, no lo conocía. Nunca lo había visto, y absolutamente nadie en esta iglesia sabía que estábamos orando acerca de trabajar con este evangelista. Y después del servicio, yo había estado orando con la gente y este ministro se me acerca. Recordemos que estaba sentado hasta atrás, entonces se levanta y camina hasta la plataforma y sube donde yo estaba. Me mira y me dice, tú has estado orando sobre trabajar con otro evangelista, y por el momento esta no es la voluntad de Dios. Dios está abriendo otras puertas para ti. Y se da la vuelta y regresa a su asiento. Nunca nada había sido tan claro en mi vida. Ese día nadie podía haber sabido lo que pasaba. Dios se lo había revelado. Nadie sabía, pero él tenía toda la razón, totalmente.
nosotros no fuimos a trabajar con este evangelista, sino que continuamos por nuestra cuenta. Pero un año después, este evangelista había reincidido, dejó a su esposa y todo resultó un terrible desastre. Si hubiéramos ido a trabajar con él, hubiéramos quedado justo en el medio de ese problema. Y este es uno de los ejemplos más claros en mi vida personal. Y tú no sabes cómo es que Dios va a hacerlo, pero una palabra profética no es algo por lo que tú vives, sino que es algo con lo que peleas. Peleas la buena batalla. La usas como una espada y con ella serás capaz de atacar al enemigo. Entonces, la profecía es como un arma, como un cuchillo. Es una herramienta que Dios te da para ese momento, para esa situación y para ese momento específico. Y en la vida de Abraham, este problema de tener certeza, en el libro de Juan, capítulo 8, vemos que en 2 veces en ese versículo vemos la palabra no, no, pero viene de 2 palabras griegas totalmente diferentes. La primera es conocerlo por experiencia y la otra es una palabra que significa conocerlo por intuición. Por ejemplo, y vayamos directamente a este versículo, en Juan 8:55. Jesús dice aquí, y está hablando con los fariseos que han venido a cuestionarle sobre su autoridad. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres el Mesías o qué eres? Y él dice, vosotros no le conocéis. Y les habla a los fariseos, y la palabra griega que usa aquí es la palabra que significa ustedes no le han experimentado. Ustedes no tienen una relación personal con él. Y continúa diciendo, pero yo le conozco. La palabra que Jesús usa aquí es una palabra griega diferente. Y esta significa conocer por intuición. No conocer por experiencia, porque decir que conoce por experiencia es lo que llamamos doble discurso. ¿Quién es Jesús? Él es Dios hecho carne. Entonces, ¿cómo puede decir que Él siendo Dios ha experimentado a Dios? Doble discurso. No tendría ningún sentido. Pero no es lo que Él dice. Dice, pero yo le conozco. Le conozco por intuición. Le conozco por quién soy yo. Le conozco no por experiencia. Para los fariseos, es imposible conocer a Dios porque no han experimentado a Dios. Ellos no han conocido a Dios personalmente. Y hay otro versículo que dice lo mismo. Romanos 8:28. Un versículo clave en la Biblia. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. De nuevo, a los que le aman. La palabra que utiliza aquí, y sabemos, otra vez es la palabra intuición. Yo lo sé intuitivamente. Es decir, no lo he experimentado todo en esta vida. Hay bastantes cosas que no he experimentado, pero yo sé que todas las cosas ayudan para bien. ¿Cómo lo sé? Yo lo sé gracias a lo que he experimentado y me da la fe para saber que me va a ayudar para esas cosas que no he experimentado, por intuición. Entonces nosotros, si vamos a conocer a Dios, si en verdad vamos a resolver nuestras dudas, esta es la manera en que tendremos que hacerlo. No por nuestra intuición, disculpen, por experiencia, porque hay tantas cosas que no hemos experimentado, pero sabemos por intuición, porque lo que he experimentado me da la fe para creer que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Y esto es lo que Dios le está diciendo a Abraham. No tienes por qué preocuparte. El Dios a quien tú sigues es un Dios en quien podemos confiar, un Dios en quien podemos depositar toda nuestra confianza. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere que sepamos por completo que todas las cosas van a obrar para bien. Y es así como sabemos. Las cosas que hemos experimentado nos dan la fe para el futuro, que Dios va a encargarse de todas las cosas. No tengo por qué preocuparme, porque Dios tiene el control. Es un Dios en quien puedo confiar y puedo saber
con certeza que su promesa se cumplirá.